entender que la meta de esta libertad es que nosotros podamos cumplir esto, cumplir la ley de Dios, andar en la ley de Dios. Esto debe ser algo para nosotros real, vivo, que no solamente somos justificados, pero que andamos cumpliendo en nosotros, en nuestros miembros, su justicia. Y debemos entender esto que sea explicado. Y hay dos maneras que yo quiero explicar esto en esta mañana. Desde adelante hacia atrás y después desde atrás hacia adelante. Vamos a verlo de las dos direcciones que pudiéramos ver esto. Porque deseo que esta explicación de la función de la vida cristiana, de cómo funciona, la conozcamos tan profundamente que podamos meditar en ella toda esta semana. Así que parte de mi meta hoy es que tú recibas una meditación que tú has de meditar todos los días de esta semana para que verdaderamente empiece esto a penetrar tu vivencia como creyente. Porque hay 5 elementos en este pasaje que creo que van a hacer una gran diferencia para aquellos que la captan, la entienden y meditan en ello. Así que te digo en esta mañana, deposita esto que te voy a dar en tu mente, en tu memoria. Medítalo toda esta semana para que la semana entrante, cuando regresemos a ello, esto ya esté bien profundo en tu mente y en tu corazón. Así que la primera cosa que quiero que entiendas, que vamos a ver estos pasajes aquí, es que la vida cristiana es un andar imposible. Imposible sin Dios. Es más, después de una semana más en nuestra vida, no sé cuántos años has vivido, hallándose ahora en una sociedad donde nos hallamos intolerante, en un mundo saturado de mentira, un mundo saturado de engaño, un mundo incesante que insiste que nos rindamos a ser igual a ellos y sigamos la secuencia de su mente, de sus ideas, enfrentando constantemente el bombardeo de adentro y de afuera, enfrentando todo tipo de desafío, de tentación, de dificultades. Todo eso está diseñado para hacernos caer. Ese es el mundo que vivimos esta semana. Todas las cosas que se nos tiran adelante, todas las cosas que vemos en este mundo están intencionadas no para nuestro bien, sino para nuestro mal. Venimos aquí entonces por una hora y oímos al pastor predicar un mensaje corto. Y si es demasiado largo, todos sabemos que fue muy largo. E inmediatamente pensamos que estos momentos serán suficientes para fortalecerlos para esta próxima semana lleno de desafíos, lleno de problemas, batallas, de bombardeo, de dificultades, de una sociedad intolerante que quiere destruirnos. Quiere que nosotros caigamos. Y no solamente lo que está afuera, pero también los problemas internos de nuestras concupiscencias, nuestras inclinaciones. Toda esta es la realidad, lo cual hace imposible la vida cristiana sin Dios. Cada día, cada momento, tú y yo sabemos que nuestras mentes están batallando una batalla y continua. No es algo teológico o algo teórico, no es algo que nos imaginamos, es una realidad. Tú y yo como creyentes vivimos en una guerra. Es una guerra espiritual, pero es una guerra real. Esto es imposible y yo no recomiendo a nadie que lo intente así. Que viva de domingo a domingo, viva de oportunidad a oportunidad de leer la Biblia. Es más, si tú tienes una capacidad de estudiar por la mañana o por la tarde, o tú frecuentas o tienes hábitos de estar en la palabra de Dios frecuentemente, muy bueno, excelente, pero eso tampoco es suficiente. Porque aunque tú tengas la palabra de Dios algunos momentos o quizás dediques toda 1 hora, 2 horas cada día, todavía no es suficiente. Este andar es imposible sin Dios constantemente con nosotros, todo momento, toda hora, todo segundo. Así que el momento que uno baja la guardia es cuando uno puede caer. El momento que uno no pone atención a quién es Dios en nosotros,
Uno puede fallar rápidamente. La vida cristiana es imposible. Es lo primero que yo quiero que tú entiendas. Y vivir de esta manera también es imposible. Nadie que anda así puede esperar éxito. Yo creo que algunas veces nos acostumbramos a pensar así. Que, bueno, hice mi devocional, hice mi estudio. Pero, ¿qué pasó desde el momento que tú oraste, hiciste ese estudio, hasta la próxima vez que tú pensaste de Dios? ¿Cuánto tiempo pasó? O quizás tú determinaste meditar en la palabra o lo que habías oído o leído y lo haces, pero rápidamente algo ya entra al camino y estorba y se entremete y tienes que pensar de esto y de aquello. Y inmediatamente eso se desenfoca y estás ya regresando al diario vivir común en este mundo con todas las... Tú sabes que un soldado le enseñan que tenga mucho cuidado de dejar su rifle. Mira, tú lo ves en las películas. Me acuerdo de una hace años que le tenían a unos soldados citando algo de su escopeta y diciendo, esta es mi escopeta, yo amo mi escopeta. No, yo no voy a ningún lugar sin mi escopeta. Esta escopeta anda conmigo, duerme conmigo, se levanta conmigo, yo no la dejo, yo la limpio, yo la cuido, yo la amo. Siempre está conmigo. Es algo que le enseñaban a los soldados. Para entender que un soldado es nada sin su rifle. Es nada sin aquello que ciertamente él necesita, no solamente para defenderse, pero también para evitar que el ataque del enemigo sea efectivo. Con solo tener esto a su lado constantemente y recordarlo y amarlo es importantísimo. Y Dios nos ha dado esa capacidad. No porque es una capacidad dada. Lo que vamos a aprender de este pasaje es que Dios está con nosotros. Él no nos deja. Cuando tú terminas tu lección, tu estudio, tu meditación, tu devocional, y tú entras en la vida común y corriente y te olvidas de Dios, Dios está ahí contigo. Dios está viendo lo que tú ves, Dios está oyendo lo que tú oyes, Dios está observando lo que tú observas. Nadie que anda así, ignorando estas cosas, puede tener éxito. Se hundirá o caerá, sea tarde o temprano. Es más, Pablo dice esto en 2 Corintios 5:7, no tienen que buscarlo. Él dice así, por fe andamos, no por vista. Oigan bien lo que él está diciendo. Él no está diciendo cómo debemos andar, que debemos andar por fe. Él no está diciendo eso. Él está diciendo, andamos por fe. Es la única manera que andamos. Él no está diciendo cómo andamos. Él está diciendo que la vida cristiana es por fe, no es por vista. La vida cristiana se vive así solamente. Y la misma cosa que vemos aquí en este pasaje. El creyente solo tiene una opción. Tú y yo, para ser creyentes fieles, solamente podemos vivir de una manera. Andando por fe. Andando por el Espíritu. Andar por el Espíritu, no andar por la carne. Andar por fe, no andar por vista. No hay opciones aquí. Los creyentes caminan por fe. Los que creen en Dios caminan confiando en Él. Los que son de Dios caminan andando por el Espíritu. Los que no son de Dios andan por la vista. Los que no son de Dios caminan andando por la carne. Esto es difícil, pero real. Los que no son de Dios están viviendo una vida carnal. Y Pablo aún reta a los creyentes. No sean así, no ignoren lo que Dios ha hecho para regresar a esa vida vacía. Gálatas 3:3. ¿Tan necios sois que habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne? La razón que eso pasa en algunas vidas cristianas, y por decir algunas, quizás una gran mayoría, es porque no entienden lo que dice Romanos aquí. Que nosotros no andamos por la carne. Que no hay una opción para nosotros andar por la carne. Sino la única opción, la única realidad del creyente es andar por el Espíritu. Nosotros salimos solimos entender esto, hermano, que vivir una vida como antes es vivir en hostilidad, en rebelión contra Dios. Vivir en una vida que no agrada a Dios es una vida
que no puede darle a Dios la gloria y la honra por lo que pensamos, lo que hacemos, lo que decimos. Pero Él nos sacó de esa vida hostil, esa vida en rebelión, a una vida de sumisión y humildad en Él y para con Él, llevándonos a esto glorioso que dice este pasaje, a vivir una vida en cumplimiento de la ley de Dios, agradando a Dios. No es simplemente un andar a medias, sino un andar real, agradando a Dios con nuestras vidas. ¿Qué dice el salmista? Que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean ¿qué? Gratos. Pregunta, creyente, hijo, hija de Dios, que amas a Dios, ¿eso es tu experiencia? ¿O es tu experiencia que de vez en cuando, algunas veces o muchas veces, pero no todo el tiempo? Que hay pensamientos, hay actitudes, hay cosas que no agradan a Dios y son aceptables, son permitidas andar conforme a las ideas de este mundo. La justicia de Dios cumpliéndose en nosotros, eso es lo que dice el versículo 4, para que la justicia de Dios se cumpliese en nosotros. No andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así que la primera cosa es esa, es imposible hacer esto en la carne. Pero la segunda cosa, antes de ver la lista de lo que Pablo dice aquí, la segunda cosa es que la vida cristiana es una vida sobrenatural. Es la razón que sí se puede vivir con Dios. Fuera de Dios es imposible. Si tú quieres vivir la vida cristiana de tu manera, tú vas a aprender a hacer las formas y los hábitos tuyos. Lo que parece ser cristiano, el lenguaje cristiano, la actitud cristiana. Tú vas a ir a la iglesia, tú vas a leer tu Biblia, vas a orar, vas a hacer muchas actividades que aparentan y te convencen a ti que tú estás viviendo la vida cristiana, siendo creyente, pero todavía andando en una forma que no agrada a Dios, que es carnal. Y no debe la vida cristiana ser así. Esto es vivirlo de una manera natural, lo cual es imposible vivir la vida cristiana así. La vida cristiana es una vida sobrenatural. Lo segundo que quiero que observes aquí en el inicio. Hermanos, nos lo dice en el versículo 9, el lugar más preciso en toda la Biblia que habla y define lo que es el creyente. Dice el versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Qué es un creyente? Una persona que tiene el Espíritu de Dios. ¿Qué es un creyente? Una persona donde Dios está habitando en sus corazones. Que Él está ahí. Pregunta, ¿Dios está ahí en tu vida? Porque Dios no se aparece y se va y regresa y se va. Dios o está o no está. O está presente en tu vida y tú lo sabes, o no está presente en tu vida y tú no lo sabes. Y hay una tercera opción, que Él esté presente y tú lo estás ignorando. Tú no le estás dando a Él el lugar. Y esto es peligroso. Esto es peligroso. Ser creyente, tener la verdad, ser una vida que ha determinado seguir a Cristo y ser fiel a Él y al mismo tiempo ignorar a Dios que habita en nosotros. Está hablando de su espíritu. Si lo tienes ya, no estás en la carne. Las cosas viejas pasadas hoy aquí, todas son hechas nuevas. La carne no es de ningún beneficio. La carne está muerta en sus delitos y pecados. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. No estar en la carne es no estar en la esfera de control de lo meramente natural. Que las cosas naturales ya no te controlan, no te motivan, no te llevan. Amados, ¿tú puedes quitar tus ojos de las cosas naturales y andar por fe? Sí, amén. Pero tenemos que hacerlo. Andar por fe, no por vista. Es la dicha del creyente, que nosotros ya no miramos este mundo y las cosas temporales como suficientes. Lo que es común a la humanidad es la carne. Esto es lo más común. Ellos están muy conscientes de sus sentimientos, de sus deseos, de las cosas que quieren, quieren para satisfacer sus placeres, sus deseos, sus inclinaciones. El que está viviendo así es una vida que está viviendo carnalmente, pensando de una vida temporal que va a ser destruida. El Espíritu de Dios, hermanos, no es así. Lo que no es común
a la humanidad es la vida espiritual que viene de Dios. Esto no es común. Y tú y yo, si somos creyentes, tenemos una vida espiritual. Tenemos la vida de Dios en nosotros. Esto no es teórico. Esto es práctico y real. Es un encuentro sobrenatural con Dios en Cristo por su palabra. Que Él ha venido a morar en mi vida. Que Él no está fuera de mí, Él no está lejos de mí. Él está conmigo y en mi vida. Esta realidad es demasiado importante para ignorarla. Porque también hay vidas que piensan de las ideas del Espíritu de Dios como un concepto de un poder de Dios que está dado a mi vida. O como una presencia que llega y se va. La palabra dice que Dios mora con los suyos. No tengo tiempo en esta mañana para ir a todos los pasajes que dicen eso y declaran esta verdad. Lo que fluye de Dios para nosotros por su palabra es sobrenatural, es poderoso. Él toma residencia dentro de nosotros, cambia nuestras mentes y nos hace andar conforme al Espíritu. Es lo que dice este pasaje. Y no estamos hablando solamente del Espíritu de Dios. Miren este pasaje como no solamente habla del Espíritu, pero estamos hablando del Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, de Cristo. Miren lo que dice aquí el versículo 9. Vosotros no vivís según la carne, sino según ¿qué? El Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno tiene el Espíritu de Cristo, no tiene el Espíritu, no es de Dios. Pero si Cristo está en vosotros, dice el 10, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vivo a causa de justicia. Espíritu de Dios es equivalente al Espíritu, es equivalente a Cristo en vosotros, es equivalente a Dios en nosotros. Todo este pasaje está diciendo que Dios es uno, el Dios trino está con nosotros. No es que Dios se dividió y dio una parte de sí, sino el Espíritu de Dios mora en nosotros. Cristo mora en nosotros. Dios mora en nosotros. Es toda una misma realidad en este versículo. Dios está en mí y Dios está en ti. Bueno, dejen ahí Romanos un momento porque quiero llevarle a Juan. Esto lo veremos en 2 semanas en nuestro estudio de las casas de comunión. Pero miren lo que dice Juan capítulo 14 porque nos lo deja bien clarito. Como Dios no es inseparable. Que el Espíritu de Dios mora en nosotros, hermanos. Que Dios está con nosotros es una realidad. Que Dios no se ha separado de mí. La palabra y el Espíritu van juntas. Cristo y el Espíritu son unos. Dios y el Espíritu son unos. Cristo es uno en sí mismo. No, Dios no es separado cuando Él está presente. Miren Juan 14, por ejemplo, el versículo 18, donde dice: no os dejaré huérfanos. De Jesús hablando, vendré a vosotros. Versículo 18. Versículo 23. El que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a Él. ¿Quién vendrá? Vendremos, el Padre y yo, y le haremos morada con Él. Versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. El Espíritu de Dios, el Padre, el Hijo, enviados, moraremos con vosotros. No pienses jamás que cuando tú hablas del Espíritu, estás hablando de algo desconectado de Dios o de Cristo. Es Dios en nosotros, la esperanza de gloria. Amén. Cristo mora en mí. Cristo mora en ti. Él ha venido a tomar residencia en nosotros. Quiero ser muy claro con esto. Él no vino a visitarte. El que viene a visitar viene por un tiempo y se va. Él vino a residir. Él mora. Haremos morada en Él. Amados, esta es una verdad que es tristemente ignorada, por decir desconocida también, por muchos creyentes. Piensan de las cosas de Dios como el mundo las piensa. Misticismo, ideas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, en las versiones antiguas, hablan no solamente de el Espíritu de Dios, pero por ejemplo en King James dice the Holy Ghost, como si fuera un fantasma, como algo
que no tiene cuerpo, que ese es místico, que a saber dónde está y cómo está. Y la idea aquí es que no entienden que estamos hablando de Dios. No algo que sale de Dios, sino de Dios mismo en nosotros y con nosotros. Esta es una realidad concreta y real. Y el que no la entiende bien no está capacitado para andar conforme a este espíritu, a esta presencia de Dios. Porque está viviendo una vida dual. Un momento es supuestamente espiritual, otro momento andando carnalmente. Es más, antes de ir a lo último, que va a ser bien corto y claro, lo vamos a ver desde adelante y desde atrás un momento ahora. Esta no ha sido la experiencia de muchos aquí. Si somos sinceros. Un momento todo va bien, estamos andando, pensando en Dios, alabando a Dios, siguiendo a Dios, obedeciendo a Dios. Otro momento, ¿qué pasó? Nos olvidamos de Dios, ignoramos a Dios, descontamos a Dios, nos confiamos en Dios, empezamos a ver lo que está delante de nosotros, ya no estamos viviendo por fe. Amados, este pasaje, Romanos 8, te puede liberar de eso. Te puede dar la realidad, la clave de lo que Dios verdaderamente te ha dado y lo que Él es en ti, para que ya tú no regreses a esa vana manera de vivir. Que tú no tengas que andar ignorando y consecuentemente viviendo las consecuencias de un mundo que nos llama a vivir carnalmente, que quiere que vivamos por las cosas vivientes reales de este mundo y no las cosas vivientes y reales del nuevo universo, del reino de Dios en nosotros, la esperanza de gloria. Que nosotros podamos verlo es tan importante. No es una cosa fabricada de hombres, no es místico, es un encuentro con el Cristo vivo y resucitado que vive dentro de los suyos por su Espíritu. Esto es innegable, esto es una realidad. Y aquellos que lo tienen pueden testificar de esta realidad, que Dios está con ellos. Amados, Dios vive en nosotros. Que esto se concrete en tu mente y tu corazón. Dios en tu vida es real. El Espíritu no apunta a injusticia, sino a justicia. El Espíritu de tu vida, como una luz, inunda tu vida y te apunta a Cristo. Este es Cristo. El Espíritu de Dios no habla de sí, habla de Él. Es como un faro que apunta a aquello que tú debes ver. Mira a Cristo, sigue a Cristo, entiende quién es Cristo en tu vida. Injusticia no es la meta. Injusticia te mantiene muerto. Muchos viven de esa manera injusta. Viven conforme a la carne. Injusticia es la fuente de toda dureza de corazón y todo dolor y toda ceguera. Cuando nosotros vivimos conforme a la carne, nosotros vamos a fracasar. Andar en justicia, ahora es otra cosa. Es lo que da vida. Es lo que te mantiene vivo. Eso es lo que endereza tus caminos, tus veredas. Es lo que te da luz y te ilumina tu mente y tu corazón. Andar en justicia te despierta. Te sana. Te vivifica. Te hace percibir y disfrutar a Dios. Porque eso es lo que andar en espíritu implica. Si tú tienes el espíritu, tú ahora estás dirigido y guiado, estás bajo el control de Dios, estás viendo su reino, estás bajo su dominio. Es lo que implica andar, conocer esta realidad. Así que ahora vamos a verlo en el texto, aquí en Romanos capítulo 8, de adelante para atrás y después en forma reversa. Hay una secuencia de pensamiento aquí muy lindo. Primero, cumplimiento. Versículo 4a. Porque la justicia de ley para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Se cumpliese, que la justicia de la ley, que la ley de Dios, que Él ha dicho es imposible que nosotros cumplamos la ley. El único que pudo cumplir la ley es Jesucristo. Jesucristo no solamente cumplió la ley de Dios para decir cumplida es, pero Él cumplió la ley de Dios para que nosotros ahora pudiéramos también andar en ese cumplimiento.
Él no nos salvó para que nosotros sigamos igual. Él nos salvó para que andemos conforme a su ley. Dice ahí, para que la ley se cumpliese en nosotros. A fin de que los requisitos de la ley de Dios se cumplan en nosotros. Es lo primero. Lo segundo está en la segunda parte del versículo 4 también. Esto solo ocurre por cierta manera de andar. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. ¿Quién? Los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, es que andamos. Así que la segunda cosa que quiero que entiendan es esta realidad. La justicia de Dios se cumple en nosotros para que andemos conforme al Espíritu. Porque andamos conforme al Espíritu de Dios. Se cumple porque estamos andando de una manera diferente. Y esta manera diferente es conforme al Espíritu de Dios. Estas dos realidades, hermanos, son veraz. El punto de la palabra de Dios, la obra de Dios de salvar, no es que nosotros andemos como antes, sino que Él cambie nuestro andar. Que nuestro andar ya no sea igual. El tercero se encuentra en el versículo 5. Porque los que son de la carne piensan. Hay algo que ha cambiado en ellos. No, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. No solamente que Él cumple en nosotros su ley, su justicia, nos hace diferentes. Y lo hace porque andamos conforme a su Espíritu. Pero andamos conforme a su Espíritu porque tenemos una mentalidad diferente, una mentalidad espiritual. Aquí es muy interesante que digamos lo que tú pienses. ¿Tú tienes una mentalidad espiritual? ¿Tú estás pensando conforme a la carne o estás pensando conforme al Espíritu? ¿Cuál es tu mentalidad? Porque Dios nos ha dado una nueva mente. Como dice la palabra, que no seamos conformados a este siglo, sino transformados no, por la renovación de nuestras mentes. Que Dios ha cambiado cómo pensamos. Pregunta, ¿Él ha cambiado cómo tú piensas totalmente, como tú debes pensar? ¿O todavía hay momentos o inclinaciones que simplemente no piensan como deben? Eso ocurre porque no le damos a Él el lugar que Él merece. Porque estamos ignorantes de esta realidad. Tenemos que andar conforme al Espíritu porque tenemos una mentalidad espiritual. Y el próximo versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es ¿qué? Vida y paz. No solamente la justicia de Dios se cumpliese en nosotros, es la razón que nosotros andamos conforme al Espíritu. Pero porque tenemos una mentalidad espiritual nueva, porque Él nos ha entregado no solamente una mentalidad, pero nos ha entregado una vida espiritual. Nosotros tenemos vida real. Nosotros no tenemos un concepto, una idea de vida. Nosotros sí tenemos vida. Amén. Pero muchas veces no vivimos conforme a ella. Pero lo tenemos. Y entonces termina en los últimos versículos, llegando al 6 y al 7, o al 7 al 8 quizás. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida. Versículo 6 y el 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Lo opuesto también es cierto. Los que viven según el Espíritu pueden agradar a Dios. Y la última idea es que porque nos ha entregado la vida espiritual no solamente para que nosotros tengamos esa mentalidad, pero para que podamos agradar a Dios en nuestras acciones, en nuestras palabras. Pregunta, ¿tú estás, otra vez, como dije antes, estás agradando a Dios con tu mente, con tu corazón, con tus acciones, con tu andar? ¿Tienes esa mentalidad? Yo digo que sí. Pero yo digo que también que hay mucha ignorancia para que eso sea permanente y consistente como debe ser. Que no le damos al lugar primordial a Dios constantemente. Una cosa que he aprendido a hacer yo constantemente y todo el tiempo que puedo es regresar mi mente a las cosas de Dios. Que cuando veo que estoy desviándome de pensar de Él, hablar con Él. ¿Tú sabes que uno puede orar sin cesar? No sé si tú sabías esa realidad. Que podemos orar sin cesar. Que nosotros no tenemos que parar de estar en comunión con Dios.
Que nosotros podemos estar en comunión con Él. Yo puedo tener una conversación contigo y tenerlo a Él más presente que aún a ti. Debe ser así. Amén. Que yo puedo estar trabajando y estar involucrado totalmente en mi labor y haciéndolo bien y al mismo momento tener a Dios más presente en lo que estoy haciendo que lo que estoy haciendo presente delante de mí. Y para algunos eso puede ser imposible o piensa que es imposible, pero te digo que es una realidad. Que Dios está en nosotros. Que el que debe ser visto, oído, atendido, el que debe ser seguido, el que debe estar guiando nuestros pensamientos acerca de cómo hacemos esa labor o cómo hablamos de esa manera, cómo hacemos eso, debe ser Dios. Dios está con nosotros, habita en nosotros. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. El Dios Trino no está dividido, Él está conmigo, Él está contigo. Oh, que Dios nos permita ver y vivir de esta manera. Es por decir lo que está diciendo Pablo aquí. Esta es la vida del creyente. No andamos conforme a la carne. Él no está diciendo no andes conforme a la carne. No hagas eso. Él dice, no, esto no lo hacemos. Nosotros no andamos conforme a la carne. Nosotros andamos conforme al Espíritu. Los que andan conforme a la carne están andando de una forma contraria a lo que Dios los ha llamado a andar. Los que no tienen el Espíritu de Dios tienen que andar conforme a la carne. Pero los que tienen el Espíritu de Dios no pueden andar conforme a la carne. Tienen que andar conforme al Espíritu. No es opcional, es la realidad de la vida cristiana. Eso viéndolo de la manera de adelante para atrás, como lo pone en secuencia aquí Pablo. Pero miremoslos aquí concluyendo de al revés. La secuencia de pensamientos aquí lógicos al reverso. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, te lo voy a decir así. Para agradar a Dios, tenemos la vida de Dios, que nos entrega una mentalidad espiritual nueva, que nos hace andar conforme al Espíritu, permitiéndonos hacer la justicia de Dios, que se cumpla en nosotros. Mírenlos ahora desde atrás, versículos 7 y 8. ¿Tú sabes que tú no puedes agradar a Dios en tu carne? Los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco que pueden. Mirando de atrás para adelante, es imposible agradar a Dios en la carne. Pues Dios no ha llamado a agradarle a Él, amén. Así que la carne es el problema, pero Dios ha abolido, removido eso. La carne está muerta. Muerta, es lo que dice Pablo en capítulo 7. Él ya ha removido eso. Nosotros regresamos a ello si queremos, pero no debemos quererlo. La carne es un problema. Y cuando hablo de la carne, estoy hablando, hermanos, de estar en la mentalidad, en la esfera terrenal de este mundo. Andando por vista. No andando según el Espíritu. Andando como el mundo anda, pensando como el mundo piensa, siguiendo la secuencia de este siglo, viviendo con una mente no renovada, no aprobando la voluntad de Dios, buena, aceptable y perfecta, no viviendo de una forma que es terrenal y puede aparentar espiritual, pero no tiene nada espiritual acerca de ello. Yo he sido creyente desde que tenía 7 años. Te puedo decir claramente cuántas veces yo sé que he vivido conforme a la carne y no conforme al Espíritu. Me apeno. Me avergüenzo de tener que admitirlo delante de ustedes que ha sido eso mucho más que lo otro. Y gracias a Dios que Él ha hecho cambios en mi vida. Y hoy día mucho más deseo y busco andar por el Espíritu. Mi intención es agradar a Dios. Pero también tengo que entender que yo no puedo agradar a Dios en la carne. Que yo me pare aquí, yo prepare un gran sermón y yo te predique un gran sermón y convenza a todos de estas verdades. Mientras mi corazón está apartado de Dios, que sea elocuente, que sea capacitado, que pueda enseñar, que pueda predicar, que pueda ser un buen padre, un buen esposo, que pueda hacer todas las cosas a la luz del mundo, a la luz de otros como excelente y apropiada y buenas y alabable. Y estoy ignorando a Dios. Estoy viviendo carnalmente y no agrado a Dios. Dios no mira lo externo. Dios mira lo de adentro. Cuando le dijeron
a Dios, bueno, pero este es el más pequeño de los hijos de Isaí. Este no es nada. Este lo tiramos al campo para cuidar las ovejas. Y dice el gran profeta, este es el que Dios ha escogido, porque Dios no mira lo externo, como los hombres ven. Dios mira el corazón. Dios mira quién verdaderamente somos. Hermanos, podemos agradar a Dios. Yo quisiera 2, 3, 4 semanas para convencerte de esta verdad. Tú puedes agradar a Dios. Yo sé que tú lo oyes y quizás no lo crees. Quizás dices, sí, amado, entiendo, pero como dijo el hombre, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Sé que esto es real, sí, pero tú no me conoces verdaderamente, mis pensamientos, mis actitudes, la forma que yo vivo. Aunque yo quiero hacer esto, yo no hago esto como quiero. Bueno, Pablo ya habló de eso en el capítulo 7. Lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer lo hago. Pero dice, pero gracias a Dios por Cristo, que mora en mí. Él ha hecho toda la diferencia en mi vida. Amado y amada Dios, Cristo ha hecho toda la diferencia en tu vida. Está haciendo toda la diferencia en tu vida. ¿Estás consciente de esta realidad que Cristo mora en ti? Los diseños de la carne son enemistad contra Dios. No es que los diseños de la carne son cosas que uno puede vivir así y no hay un estorbo, no hay problema. Sino son enemistad contra Dios. Están contra la voluntad de Dios. No permiten que tú hagas lo que Dios quiere que tú hagas. Tú vives así, tú permites eso en tu vida y tú no vas a poder agradar a Dios. No puedes agradar a Dios de esa manera. Tienes que desconectarte de esa fantasía de vivir en la carne. Porque es una fantasía. Porque nuestro cuerpo está crucificado con Cristo. Con Cristo justificado soy. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y la vida que vivo ahora la vivo por la fe en Cristo Jesús. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero mira qué lindo, hermanos. Versículo 6. Tenemos el espíritu de vida. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu no es que el ocuparse de vida trae vida, sino es vida. Esto es la realidad. El espíritu de vida está en nosotros. Lo que era imposible en la carne ahora es posible porque el espíritu de Dios de vida está con nosotros. El ocuparse del espíritu es vida y es paz. Esto es la realidad de lo que Dios ha hecho en los hijos de Dios. Que nos ocupemos por aquello que Dios ha puesto en nuestras vidas. Dios nos ha dotado con vida real, vida espiritual. No viva según la carne, vive según el espíritu. ¿Quién aquí pudiera decir sinceramente, honestamente, no tienes que levantar tu mano, yo tengo el espíritu de Dios viviendo en mí? Es su vida en mi vida. Hay muchas cosas que no desconozco, muchas cosas que no entiendo, pero Él está en mi vida. Lo digo de esa manera porque algunos lo van a decir o lo van a pensar, sí, Señor, pero inmediatamente su pensamiento es, pero ¿cuánto te he ignorado? ¿Cuánto no pongo atención? Sé que es una realidad, pero no creo que vivo conforme a esa realidad como debo. Tenemos la vida del Espíritu. Tenemos la vida de Dios. Podemos agradar a Dios. Tenemos la vida del Espíritu. Y el versículo 5 nos dice que los que son de la carne piensan de una manera, pero los que son del Espíritu piensan de otra manera. Dios nos ha entregado una mente diferente. Una mentalidad espiritual. Esto para mí también es grandemente fascinante, porque no solamente Dios mora en mí, tengo su espíritu, su presencia, Dios trino en mi vida, pero que Él también está dirigiendo y controlando mis pensamientos. Si yo le permito, ¿no es cierto? Yo puedo irme por cualquier otra tangente, puedo pensar lo que yo quiera pensar, puedo dejar que mi carne domine, pero yo tengo a Dios que me ha dado una mente para ver y entender las cosas que el mundo no puede entender ni ver.
En los estudios que hemos estado teniendo de Juan, una de las cosas fascinantes para mí, hemos estado viendo varias cosas a través de los estudios, pero una de las cosas que el Evangelio de Juan destaca y hace tan claro y tan poderoso para que nosotros entendamos. Por supuesto, les recomiendo a todos que participen de esos estudios. Hay libritos por ahí. Esta semana nuevamente el miércoles estamos reunidos, el jueves también. Una cosa que hemos visto en el Evangelio de Juan es que Juan está haciendo una distinción entre lo que es aquellos que dicen que creen y aquellos que creen verdaderamente. Y los que creen verdaderamente han tenido un encuentro con el Dios vivo, ya no son igual. Ya no viven igual, ya no andan igual, ya no piensan igual. Algo ha sido transformado y cambiado en ellos. Y Juan sigue haciendo esa distinción. Los que dicen que creen, dice Jesús, porque dicen que ustedes creen, que ven, siguen ciegos. Pero aquellos que dicen, no, estoy ciego, no veo, que reconocen su necesidad, a eso se les da la vista, ven. Que dicen ellos, nosotros tenemos al Padre, nosotros tenemos la verdad, tenemos los pérgamos, nosotros somos de Moisés, somos de Abraham, somos de los patriarcas. Y Jesús le dice, pero no son de Dios, son de su diablo, de diablo, su padre. Ustedes dicen que tienen estas cosas, pero no las tienen. ¿Y por qué no las tienen? Porque hay tantas maneras de decir que uno cree y convencerse uno que uno cree sin tener la realidad de esta existencia. Y Romanos 8 nos está diciendo, esta es la realidad. Nosotros tenemos esta realidad. No es que nosotros la alcanzamos por formas naturales. Dios nos entregó su vida, su presencia. Tenemos vida espiritual y esa vida espiritual ha concordado que tenemos una mentalidad diferente. La mente de Cristo habita en nosotros. Y esta mentalidad espiritual nos hace ahora hacer una cosa que dice el pasaje: andar por el Espíritu. Nosotros lo ponemos a la reversa, pensamos que podemos andar por el Espíritu de otra manera. La única manera que se anda por el Espíritu es por tener una mentalidad espiritual. Y la única manera de tener una mentalidad espiritual es porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y si el Espíritu de Dios mora en nosotros, nosotros podemos agradar a Dios. Y si es que esto está realizado en nuestras vidas, entonces llegamos a la última parte de este versículo 4, que tiene dos partes. La primera, le estamos viéndolo al revés, andar conforme al Espíritu. La segunda parte del versículo 4. La primera parte, se cumple en nosotros la justicia de la ley. No solamente andamos conforme al Espíritu, pero ahora se cumple la ley de Dios en nosotros. No matarás. No adulterarás, no robarás, no tomarás el nombre de Dios en vano. Amarás a tu Dios, amarás a tu prójimo. Vivirás de tal manera que agrada a Dios. Esa ley no es que nosotros la hacemos, es que se cumple en nosotros. Para que cumpliases la ley de Dios. Los que andan conforme al Espíritu, esta es la realidad de sus vidas, de su existencia. Hermanos, tú sabes que Dios nos ha llamado a esto, ¿correcto? Hay 5 palabras aquí: agradar a Dios, vida, espíritu, mente, cumplimiento. Se lo doy otra vez: agradar a Dios, porque tenemos vida espiritual, porque tenemos una mente espiritual. Porque podemos ahora andar conforme a esa mente, ese espíritu. Y podemos cumplir la ley de Dios. Que podemos hacer las obras de Dios que Él ha preparado de antemano para que andemos en ellas. ¿Tú sabes que esta es la razón que Dios todavía nos tiene aquí? No nos salvó para que andemos aquí vagando en un desierto. Nos salvó para que nosotros andemos en las obras que Él ha preparado para nosotros. Él tiene una obra para ti. Jesús dice ya en la conclusión de su vida, he cumplido, mi hora ha llegado, ya he hecho lo que Dios me ha llamado a hacer. He declarado la palabra de Dios a todo, lo que Dios me dijo decir, lo he dicho. Lo que Él me ha llamado a hacer, lo he hecho. En la cruz Él dice, consumado es, he completado la obra. Pablo dice, ya estoy listo para ir a la presencia de Dios.
He batallado la buena batalla. He cumplido mi deber. Lo que Dios me ha llamado a hacer, lo he hecho. He andado conforme, no a mi mentalidad, sino a la mentalidad de Dios. He andado no conforme a mi carne, sino conforme al Espíritu. He vivido haciendo lo que Dios quería que yo hiciera. La obra de la ley se ha cumplido en mí. Yo he hecho lo que Dios quiere. No estoy hablando que nosotros somos perfectos. O sea, que vamos a errar. El único perfecto es Cristo. Pero porque Él cumplió toda la ley, Él nos ha capacitado a nosotros a andar cumpliendo esa ley en nuestros miembros. Que no seamos mentirosos, ¿no? Que no seamos engañadores, que no seamos vidas que profanan, que no seamos vidas que odian. Jesús lo puso tan claro. El que mira a su hermano con odio ya lo ha matado. La palabra dice claramente que el que desea algo que no es suyo ya ha codiciado. Estas cosas son reales, son espirituales. En el corazón, Dios mira el corazón. Y Dios cambia eso. Amado, ¿qué te capacita para amar como Dios quiere que tú ames? Para decir la verdad constantemente. Para agradar a Dios amando a Dios y a tu prójimo constantemente. Es esto. Y quiero decir aquí concluyendo, esto lo tenemos. Esto no es algo que tú tienes que alcanzar o buscar. Esto es una realidad. Si somos hijos de Dios, Dios mora en nosotros. Si no somos hijos de Dios, el Espíritu de Dios no mora en nosotros. Pero si lo somos, Él está con nosotros. Él mora en nosotros. Y si Él mora en nosotros, su mente también está con nosotros. Tenemos su mente. Y si tenemos eso, hermanos, comenzamos a andar conforme a esa mente, ese espíritu. Y si eso está ocurriendo, vamos a cumplir lo que le agrada a Dios. Y Dios será agradado. Cambiando todo el esquema de cómo vivíamos antes, donde vivíamos según la carne, y en la carne es imposible agradar a Dios, porque no solamente no se sujeta a la ley de Dios, pero no puede. Pero nosotros que tenemos el Espíritu de Dios, podemos sujetarnos a la ley de Dios. Podemos sujetarnos al Espíritu de Dios. Podemos ser sumisos y guiados por Él. Lo vamos a ver en la secuencia por delante, pero quiero dejarte con esta intriga, esta realidad. Si esto es real, y esto yo creo que es muy real, entonces, ¿cómo es posible que esto se cumpla en nosotros como Dios quiere? Ya lo vimos un poquitico en esta mañana, pero sigue leyendo Romanos y va a ver que Él nos dice cómo es que esto se da a realidad. Cómo esto que llega a ser la plena y real existencia de todo creyente. Que cuando empezamos a andar conforme al Espíritu, cómo es que Dios hace esta obra magnífica de transformación en el creyente. Él está por hacerlo, Él lo está haciendo. ¿Tú tienes a Dios en tu vida? Esta semana yo te pido que tú pienses si estás agradando a Dios y cómo puedes agradar a Dios. Que tú pienses en esa vida espiritual que Dios te ha dado. Medita en ella. Que tú pienses en esa mentalidad nueva espiritual que Él te ha dado. Y que tú digas, Señor, quiero andar conforme a ese espíritu. Quiero ser una vida en la cual la ley de Dios se cumple, se manifiesta, se hace real. En todo sentido. No solamente en los que resumidamente decimos, bueno, cuando voy a la iglesia, o cuando estoy aquí, o cuando no, en toda área de nuestras vidas, plena, completa. La justicia de Dios cumpliéndose en nosotros. Padre, gracias en esta mañana por un momento simple y real, donde vemos, Señor, que la dicha de este escritor Pablo en Romanos nos lleva a este momento donde él dice, esta es la realidad. Esto es lo que son los hijos de Dios. Estas vidas que andan conforme al Espíritu, en el cual el Espíritu de Dios mora en ellos. Esta es la pregunta del siglo, Padre. Muchas vidas buscan, quieren entender qué es ser un creyente, qué es verdaderamente ser salvo, qué es tener esta vida de la cual los creyentes hablan, qué es esa experiencia donde son transformados, son cambiados, donde ya no son como antes, donde Dios cambia sus vidas. Y la vida real del creyente está declarada aquí en este capítulo. Estos son los que tienen el Espíritu de Dios morando en ellos. Que Dios ha venido a morar en sus vidas.
que ya no conocen acerca de Dios o han tenido experiencias acerca de Dios o con Dios, que ahora Dios mora en sus vidas. Y como resultado estas vidas ahora, Señor, tienen y viven esa capacidad que tú les das. Ayúdanos a nosotros, Señor, abriendo nuestras mentes y nuestros corazones para percibir esta realidad y dedicarnos, Señor, a andar conforme al Espíritu. Lleva nuestras mentes y corazones, Señor, sujetas a ti y a la verdad de Cristo. Y que podamos, Señor, vivir en gozo, en paz, llenos de vida, consciente, Padre, de quién tú eres en nosotros. Y agradarte a ti en todo con nuestras vidas. No ser vida, Señor, que a medias vivimos la vida cristiana, sino a todo dar, entregados a ti por todo. Que el mundo nos mire y digan, estos no son de aquí, estos no pertenecen en este mundo, porque no son de este mundo. Y así como Cristo oró, Señor, cuídalos, no los quite del mundo, sino manténlos, cuídalos, guárdalos en el mundo, para que el mundo vea que son míos, para que el mundo vea que ellos no son de ellos, sino estos le pertenecen a Dios. Y el mundo aborreciendo a los hijos de Dios, se pueda ver que los hijos de Dios son real, que viven para agradar a Dios, para dar a Dios gloria, que viven conforme a su andar, siguen sus pisadas, que honran a Dios. Padre, que sea así nuestra existencia, no externa solamente, pero que nuestras mentes y corazones te agraden a ti. Te pido esto para nuestras vidas como congregación. Permítenos meditar en esta verdad esta semana. Que estas verdades se hagan, Señor, centrales en nuestras vidas. Es imposible pensar de estas realidades y seguir viviendo en una forma que no te agrada. Cuando vemos que sí te podemos agradar y que tú has provisto lo que necesitamos para agradarte y que tú nos has dado la capacidad de tener una mente que empieza a entender cómo agradarte. Que tú nos permites, Señor, tener esta vivencia, esta guianza tuya. Cuando empezamos a pensar así, a seguir esa secuencia, tú empiezas a encomendar nuestras pisadas para que andemos de aquella manera, que es un andar conforme al Espíritu. Permite que esto sea cierto y real en nuestras vidas. Permítenos meditar en estas cosas día tras día esta semana, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. ¿Puedo pedirle a la hermana Judy que pueda venir y